Estimados participantes del módulo de evaluación de impacto correspondiente al Diplomado en Políticas Públicas basadas en evidencias. Sean bienvenidos a este tercer módulo. Voy a compartirles una pantalla para hablar sobre la panorámica de este módulo. Permítanme presentarme en primer lugar. Mi nombre es Eduardo Herrera y tengo una experiencia de algunos años en varias ramas, concretamente en lo que tiene relación con modelos, con simulación, con pronósticos, con evaluación de proyectos, con evaluación de impacto, tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de los programas de especialización que he tomado, tuve el honor de participar en el programa de evaluación de inversiones y análisis de riesgo en Queen's University en Canadá en el año 2009 y soy el socio y fundador de la empresa Sidem.com, Sidem.ca, que está enfocada en temas relacionados con la modelación probabilística. Algunas de las cátedras en las que tengo experiencia están relacionadas con econometría, con evaluación de proyectos, evaluación de impacto, riesgos en proyectos de inversión y otras más. Y he escrito un par de libros relacionados con riesgos en proyectos de inversión. Vamos a hablar en concreto sobre el objetivo del módulo de evaluación de impacto. El objetivo central es que podamos analizar distintos métodos de evaluación de impacto, dentro de los cuales se encuentran los denominados o el denominado experimental, que básicamente consiste en una aleatorización, y los denominados cuasi experimentales porque prescinden de este enfoque probabilístico. En ambos casos, la idea es hacer aplicaciones a la valoración de políticas públicas. Esto se enmarca, por supuesto, dentro de todo esto que se llama políticas públicas basadas en evidencias. Tenemos cuatro temas dentro de este módulo. El primer tema está relacionado con una introducción a la evaluación de impacto. El segundo es sobre evaluación experimental. El tercero, evaluación cuasi experimental. Y el cuarto tema se relaciona con algunas consideraciones que se deberían tener en cuenta, considerar, como su nombre lo dice, para la evaluación de impacto. Antes de describir los temas, vamos a hablar de la evaluación. Digamos que hay tres fuentes de evaluación. Hay un diagnóstico inicial que tiene que ver con los conocimientos preliminares de ustedes, que está valorado en 10 puntos. Luego, a lo largo de los temas 1 a 3, vamos a tener cuestionarios sobre cada uno de esos temas. En total, estos cuestionarios reflejan 10 puntos más. Finalmente, se plantea un caso de evaluación de impacto sobre 10 puntos adicionales. Dentro del tema 1, que es la introducción a la evaluación de impacto, los contenidos que podríamos destacar son, entre otros, la importancia de la evaluación de impacto. Eso significa por qué es que hay que hacerlo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que nos motiva a hacerlo? Esto se relaciona con lo que se llama la inferencia causal, ¿no? En realidad lo que nos interesa a nosotros es tener evidencia de que el programa o el proyecto, es decir, la intervención que se ha realizado en un grupo de personas, ha tenido el impacto deseado. Para esto es muy importante el segundo contenido destacado, que es el contrafactual. Básicamente, el contrafactual es el escenario hipotético que corresponde a aquel caso que se habría tenido en la situación en la que no se hubiese implementado el programa o el proyecto.
Solamente comparando lo que ha ocurrido con el proyecto, el programa o la intervención frente a lo que habría ocurrido si no se hubiese tenido el programa, se puede tener una evidencia del impacto del programa. Y a eso se le llama justamente el contrafactual, a ese escenario hipotético de qué habría ocurrido si no implementáramos el programa o el proyecto. Por supuesto que no es posible tener dos versiones de la realidad. Tenemos una sola versión. La versión de la realidad es la que se tiene con el programa. Entonces, de lo que se trata es de idear mecanismos para crear un grupo de comparación, que es el grupo que definitivamente no recibe el beneficio de un programa o de un proyecto, es decir, de una intervención, comparar lo que ocurre con ese grupo frente a lo que ocurre con el programa, con los beneficiarios. Eso es lo que se denomina un contrafactual. La forma de diseñar un contrafactual, que es la piedra angular para cualquier evaluación de impacto, depende del método de evaluación de impacto. Y bueno, por esa razón, otro de los contenidos destacados dentro del tema uno son los métodos de evaluación de impacto. Aquí mencionamos un conjunto de métodos sin categorizarlos todavía en una categoría experimental o cuasi experimental, lo cual se verá más adelante. Pero mencionamos que estos métodos de evaluación de impacto son la aleatorización, por ejemplo, el emparejamiento, las diferencias en diferencias, la regresión discontinua. Y básicamente lo que hacemos es mencionar algunas características generales de algunos de estos métodos, algunas de las cuales van a profundizar en los temas subsiguientes. El tema 2 está dedicado exclusivamente a la evaluación experimental. Digamos que la evaluación experimental parte de un concepto que es la evaluación basada en reglas de asignación. Se entiende que cuando un programa o un proyecto tiene reglas claras de asignación de beneficios, en primer lugar, se está haciendo transparente con la población beneficiaria, se está aplicando un principio de justicia y por otro lado, se está allanando el camino para la evaluación de impacto. Digamos que la aleatorización es el mecanismo idóneo para crear un contrafactual. ¿Por qué? Porque se permite o se posibilita la creación de dos grupos estadísticamente similares. Estadísticamente en el sentido de que sus características promedio son las mismas. Por supuesto que estos dos grupos van a estar expuestos a diferentes factores externos, pero antes de la intervención, antes del programa, estos dos grupos tienen características casi idénticas, por eso decimos similares, idealmente sería idénticas. Y si luego de la intervención el grupo beneficiario, al que generalmente se le llama grupo de tratamiento, muestra un resultado distinto que el grupo no beneficiario, grupo de comparación, también denominado grupo de control, se puede inferir que esa diferencia se debe al proyecto, es decir, esa diferencia es el impacto del proyecto. Entonces, digamos que el tema 2, la evaluación experimental, es central. Si bien no siempre se va a poder aplicar esta metodología, las metodologías cuasi experimentales que van en la temática 3, de alguna manera tratan de emular, es decir, de imitar las bondades de la aleatorización. Básicamente con la aleatorización se consigue la validez externa y la validez interna. Digamos que la validez externa tiene que ver con el hecho de que no siempre
se puede aleatorizar a toda una población de beneficiarios porque puede que sea muy grande. Entonces, seguramente nos conformemos con extraer una muestra de esa población. Esa muestra debe tener una característica de aleatoriedad para ser representativa, es decir, para reproducir las características más importantes de la población objetivo. A eso se les llama validez externa. Posteriormente, dentro de la muestra, la asignación de beneficiarios con un mecanismo aleatorio es lo que le da validez interna al proceso. Entonces, por un lado, la validez externa nos permite que las inferencias que obtengamos se puedan generalizar a la población objetivo. Y por otro lado, la validez interna nos asegura la creación de dos grupos estadísticamente comparables, el grupo beneficiario del proyecto o programa y el grupo de comparación o de control. El siguiente contenido destacado en el tema 2 es el proceso de aleatorización. Esto significa de qué manera vamos a asignar personas, a veces se llaman unidades, porque no siempre los beneficiarios son personas. Por ejemplo, los beneficiarios pueden ser hospitales, pueden ser escuelas, pueden ser comunidades, ¿verdad? Y decía, ¿de qué manera aseguramos que el proceso es realmente aleatorio? Es decir, que todas y cada una de las unidades elegibles tienen la misma probabilidad de ser escogidas. Bueno, esto se puede hacer de varias maneras. Se puede llevar a cabo un sorteo público debidamente documentado, legalizado para darle legitimidad, o se puede hacer un sorteo si es que hay muchos elementos a asignar con algún mecanismo de generación de números aleatorios. En esta parte, en el proceso de la autorización, se va a explicar cómo sistematizar mediante el simple uso de una hoja electrónica como Excel la asignación de personas o de unidades hacia el grupo de tratamiento o grupo beneficiario y hacia el grupo de control o grupo de comparación. Por supuesto, todo esto se va a profundizar más en la temática 2. El tema 3 tiene que ver con lo que se denomina la evaluación cuasi experimental. Aquí hay diversos métodos para hacer una evaluación cuasi experimental. Digamos de entrada que si no se puede aleatorizar, todos los otros métodos son cuasi experimentales. Solo el método aquel en el que implementamos un proceso de aleatorización para asignar personas a un grupo de tratamiento y otras a un grupo de control, solo ese método es experimental. Los demás son cuasi experimentales. Dentro de estos están el emparejamiento, en inglés se denomina el matching, están las diferencias en diferencias, también está la regresión discontinua. Hay algunos más. Yo solo estoy destacando en este video introductorio los temas que considero que son los más destacados. Lo que vamos a ver, además de mencionarlos, son las características, las particularidades para que se implemente uno de estos métodos de evaluación. Y por supuesto también se va a analizar las ventajas y las desventajas de cada uno de estos métodos de evaluación. Digamos que hasta el tema 3 básicamente se ha cubierto los contenidos desde el punto de vista teórico-conceptual, algunas referencias prácticas, algunos lineamientos eh, que nos van a guiar en la selección de los métodos, ¿verdad? Y para el tema 4 lo que hacemos es dar algunos lineamientos eh, relacionados con la práctica de la evaluación de impacto. Este tema se titula Consideraciones para la evaluación de impacto.
Algunos de los contenidos destacados son las dificultades metodológicas. Esto se refiere a cómo es que podríamos abordar las dificultades metodológicas ya concretamente en la práctica de la evaluación de impacto, ¿no? Porque hay varias cosas a tener en cuenta. Por un lado, los efectos no intencionados en la conducta, ¿cierto? Dentro de estos está el sesgo por sustitución que influye en el comportamiento y la imperfección del incumplimiento y bueno, y algunos más. Finalmente, vamos a presentar un caso de estudio que ustedes lo van a aplicar, en donde seleccionarán el método idóneo de evaluación de impacto. Digamos que el módulo se enfoca en la visión panorámica de la evaluación de impacto, en los elementos a considerar para el diseño de un contrafactual apropiado, que es la piedra angular para hacer una buena evaluación de impacto, más que en los detalles matemáticos asociados a cada uno de estos métodos, pues esto requeriría muchísimo más tiempo y muchísimos más prerequisitos de los que se tiene en el diplomado. Bueno, para concluir el video introductorio, he puesto aquí una reflexión. No tengo la fuente, pero la he citado en comillas. Para evaluar el impacto es preciso aislar la causa. Digamos que el mecanismo para aislar la causa es el diseño o la estimación del mejor contrafactual posible dados los detalles del proyecto, del programa, las dificultades inherentes a la implementación del programa, pero que todo esto tiene que estar previsto con anterioridad. Antes de la implementación del programa, se tiene que recopilar datos de partida que se denominan datos de línea de base. No es suficiente nunca pensar implementé el programa, entonces ahora voy a hacer una medición y voy a concluir que debido al programa las cosas mejoraron. Puede ser que programa destinado a mejorar rendimiento agrícola no se deba solamente a la implementación del programa. Podría ser que se haya tenido mejores lluvias, podría ser que adicionalmente hubo mejores prácticas agrícolas. Entonces tenemos que poder comparar la situación con proyecto, con programa, con intervención, frente a la misma situación sin proyecto, sin programa, sin intervención. Sabemos que eso no es posible, pero para eso están los métodos de evaluación de impacto, para crear el mejor contrafactual, el mejor escenario alternativo de la realidad que nos permita deducir si se ha tenido un impacto y de qué magnitud ha sido este. Les agradezco por la participación. Esto ha sido todo por el día de hoy.